Derechos humanos, derechos universales, derechos culturales, sociales, económicos, ciudadanía. Son palabras que escuchamos en los discursos políticos, en los medios de comunicación, en las tertulias entre amigos y amigas, pero ¿y los derechos de las mujeres? Bueno, hablar de ese tema es un poco complejo. ¿Por qué?, se preguntarán. ¿Acaso hay diferencia entre los derechos de los hombres y de las mujeres? Los derechos deberían ser iguales para todos y todas, pero esto no siempre ha sido así. ¿Y por qué? Bueno, usted verá más adelante. Pero vengan conmigo. Vamos a ver qué nos responden las personas en la calle. Preguntémosle a ese muchacho. Muchacho, ¿me podría mencionar algunos derechos humanos que usted conozca? Bueno, ¿en qué manera, mi amor? Dígame, ¿qué sentido? Es que digamos, lo veo yo, pero si no a fondo. Es que yo muy poco estoy lo que es en la casa. Ok, tenemos derecho a ser libres, tenemos derecho a una educación, tenemos derecho a salud, más o menos. Estudiar, tener el alimento, techo. Y yo digo que el derecho a la vida, el derecho a trabajar, a descansar. Todas las personas deben ser tratadas como iguales. Ningún ser humano tiene derecho a maltratar a otro, todos tienen derecho a auxilio. Derecho de libertad, la libertad de expresión. Bueno, derechos humanos en sí, digamos, es más que nada sobre lo que uno entiende que ha aprendido en el colegio, ¿verdad? Bueno, en sí, la parte concreta de la pregunta, ¿cuál es? Ay, ¿cómo explicarle? ¿Cómo uno defender los derechos de uno? Las propiedades de uno. Claro, de eso se trata. Porque los derechos humanos son esos principios universales que se deben aplicar a todas las personas, mujer, hombre, niña, niño. Pero en la práctica, ¿de verdad las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres? No. ¿Por qué? Por ejemplo, porque, bueno, para nadie es un secreto que muchas mujeres tienen sueldos más bajos que los hombres, que para ciertos puestos de trabajo prefieren contratar a un hombre que a una mujer. Hasta ahora se están empezando a despertar, yo creo, las personas, no solo las mujeres, sino los hombres también, a pensar diferente. Pero para mí todos somos iguales. La mayoría de las mujeres, aparte del trabajo de la calle, tienen que llegar a la casa a hacer comida, a lavar trastos, a atender a los hijos, y el esposo muchas veces, la mayoría, llegan a acostarse, a descansar tranquilos, y uno sigue trabajando como hasta las 11 o más de la noche. Nosotras somos, como decir, la mayoría de las mujeres somos papá y mamá. Entonces, más o menos... El hombre y la mujer tienen el mismo derecho, pero nuestro gobierno no lo ejecuta. Le da más favoritismo a la mujer que al hombre. Y el hombre siempre tiene prioridad ante muchas cosas. Desgraciadamente así es. No quisiera que así fuera, pero así es. En lo que es la zona indígena, nosotros trabajamos de que el hombre es el que tiene derecho y las mujeres no. Porque las mujeres solo el derecho de ellos es tener hijos y cuidar a ellos nada más, y ser mujer nada más, y no tiene ni un derecho de lo que es igual que el hombre. Los derechos de algunas compras, todas las compras que se hacen, los trabajos, lo hace el hombre y no la mujer. ¿Y qué piensa usted de eso? Yo he pensado de que no es así, nosotros tenemos derechos también igual que el hombre, porque como ser mujer y ser uno más de la casa, un hogar, entonces nosotros tenemos derecho igual que el hombre, no solo el hombre. Como ven, todavía hay diferencias en este asunto, porque los derechos humanos no son tan derechos ni tan humanos cuando se aplican a las mujeres, y eso tiene su historia. La historia de los derechos humanos comenzó durante la Revolución Francesa con la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Solo del hombre? Eso mismo se preguntaron muchas mujeres, entre ellas Olympia de Gouges, quien exigió que se incluyeran los derechos de la mujer y de la ciudadana. Esa demanda de igualdad finalmente le costó la vida. En medio de una multitud furiosa, Olympia fue guillotinada.
La larga lucha para defender nuestro derecho a tener derechos había comenzado. Lo primero fueron logros como el derecho a votar o a tener y heredar propiedades. Luego siguieron derechos laborales, políticos y sexuales. En Costa Rica transcurrieron más de 100 años de lucha para ser reconocidas como ciudadanas, tener cédula y poder votar. Actualmente la cosa es más amplia. Usted verá, ya podemos estudiar, trabajar, votar, tener acceso a los servicios de salud, ocupar puestos políticos. Las mujeres en Costa Rica hemos logrado igualdad de derechos. Al menos eso se dice en los papeles. Pero entonces, ¿por qué las mujeres ganamos mucho menos que los hombres por hacer el mismo trabajo? ¿O por qué existen tan pocas mujeres en puestos de decisión? E incluso, ¿por qué hay tan pocas mujeres científicas, ingenieras o mecánicas? Es como si una fuerza invisible no nos dejara llegar hasta donde deseamos. Como si de repente hubiera algo que no vemos, pero que no nos deja ir más allá. La teoría del techo de cristal significa que para nosotras las mujeres existe un momento donde ya difícilmente vamos a crecer profesionalmente y personalmente. ¿Por qué? Porque la sociedad ha invisibilizado la doble jornada de trabajo. Una mujer no solamente se incorpora a un área laboral y productiva, sino también la sociedad le sigue recayendo a la mujer lo que son las labores de reproducción y de cuidado. Entonces son todos los peros que nos enfrentamos durante todo el transcurso de nuestra vida cuando vamos a tomar una decisión en cualquier plano de la vida, sobre nuestro cuerpo, sobre la educación y sobre el trabajo. Poco a poco, a lo largo de la historia, las mujeres hemos roto muchos techos de cristal para que esas desigualdades entre hombres y mujeres vayan desapareciendo. Por eso ya sabemos que con un soplo se aviva el fuego del cambio. Ese soplo es la conciencia. La conciencia sobre nuestro derecho a tener derechos, construir nuestra autonomía y tener poder personal y colectivo. Soy la semilla que en la negra creció. Cuando yo tuve a Fabiana, yo pensaba que yo iba a ser solo para ella, o sea, que ya mis posibilidades de estudiar, de cambiar mi forma de ser, mi manera de ser, ya iban a ser solo para ella. Creo que tenía una visualización de la mujer, como la mayoría, de que teníamos que ser hasta cierto punto sumisas y aceptar las cosas de nuestro entorno sin lucha. Cuando yo entré construyendo, me enseñaron que aunque nosotros tuviéramos hijos, nosotros también teníamos derecho a hacer una vida aparte, estudiar, salir, no enfocarse exactamente solo en los hijos. Empecé a verme de una forma diferente y a sentirme de una forma diferente. Empecé a aceptarme a mí misma, a ver de que las personas que en realidad me conocen, me aceptan tal y como soy. Bueno, me subió mucho la autoestima. Simplemente empezamos a aceptarnos como somos y a partir de ahí, de que nos aceptamos, no es aceptarse y quedarse ahí, sino es aceptarse y ver qué puedo cambiar para que mi entorno familiar sea mejor, mi entorno socioeconómico sea mejor. Entonces me ayudó mucho en mi cambio porque yo antes, yo decía, bueno, estudiar, no, yo no. En cambio después de construyendo, entonces ya a mí me dieron ganas de estudiar, de ser alguien. Si sufrimos, ya eso pasó, ya tenemos que empezar a salir adelante por nosotras mismas. Tomar conciencia es el primer paso para apropiarnos de nuestros derechos. Y si lo hacemos juntas, no solo se aliviana la carga,
sino además tenemos compañeras con quien compartir este camino. Nuestra organización es una organización que nace a base de las necesidades de las mismas mujeres que participan en este proceso. Inicialmente, cuando nosotras nos organizamos, muchas veces hubo muchas limitaciones de que nuestros compañeros, nuestra comunidad, nuestra cultura no creyeron en nosotras porque pensaron que nosotros estábamos organizándonos por otras cosas. Pero hoy en día nosotros le hemos demostrado que todo lo que hemos hecho más bien ha servido para fortalecer la economía de la familia. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales hoy nos sentimos muy orgullosos de que ha cambiado mucho en nuestras vidas ese positivismo, digamos, que hay ahora actualmente. Y que mucha gente hoy están poniendo un grano de arena para poder fortalecer más nuestra empresa porque creen en nosotras, de que realmente nosotros estamos haciendo un esfuerzo, no solamente de familias contadas, sino que estamos hablando de un territorio Bribri-Cabécar. Yo pienso que en una organización siempre tiene que prevalecer el respeto y tomar en cuenta las opiniones de cada una. En la medida en que prevalece este tipo de actitudes, nos vamos a organizar mejor, porque entonces ninguna se va a sentir que las ideas mías no son importantes, sino que todas las ideas son importantes y entre todas nos ayudamos a buscar una sola dirección hacia donde queremos llegar. Bueno, entonces ya vimos que para abrir nuevos caminos y cumplir nuestras metas se necesita respeto, confianza y ayuda mutua. Pero también necesitamos tener salud. Las mujeres somos herederas de un conocimiento integral de la medicina, más conectada con las fuerzas de la naturaleza y los ciclos de la vida. Siento que en el fondo las mujeres no necesitan tanto convencerse de lo que estamos diciendo. Es cierto que tenemos siglos de socialización que nos dicen lo contrario, pero también hay muchas prácticas en las mujeres que tienen que ver con cuestiones de medicina natural, medicina alternativa, un conocimiento quizás intuitivo de sus cuerpos, pero que en cierta forma también permite abrir las puertas a otro tipo de relación con la medicina. Hay mucho monte que tenemos, que como mujeres sabemos que eso es bueno para gripe y para dolor de estómago y tebequicha. En castellano no sé cómo le dicen eso, para cuando le duele el hueso y todo, entonces cocinamos eso y echamos. A veces no solo los médicos tiene que uno estar con los médicos, pues si uno tiene remedio en la casa uno mismo lo puede usar. Sí, señora. Y es que para levantar la cabeza y valorarnos como mujeres tenemos que mejorar nuestra calidad de vida. Somos seres humanos con el derecho a cuidar nuestro cuerpo y todo lo que sucede en él, porque a la larga todo esto nos afecta. Somos fuerza y libertad. Locos sueños que no quieren un final. Somos raíces de lunas nuevas y somos alas que no pararán jamás de volar. Somos mística canción. Es importante que las mujeres comprendamos que es algo que hacemos para nosotras, que nos estamos haciendo un bien, que es necesario y que tenemos derecho a toda la información y el conocimiento para tomar decisiones.
Aprender en salud es también crecer en derechos. Nosotras buscamos que las mujeres también conozcan sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos y puedan aplicarlos. La salud sexual y reproductiva se descuida por falta de información, porque no hay educación para la sexualidad, hay mucho tabú todavía, mucho conservadurismo en esta sociedad. Claro, la salud es parte de nuestra ciudadanía, porque en este campo también tenemos derechos y los podemos exigir. El Estado tiene servicios importantes como son los CEBAIS, que tendrían que estar a disposición de todas las personas. Por eso sí es importante exigir atención médica cuando se necesita, sin miedo, sin penas, porque son nuestros derechos. Y si nosotras no exigimos los derechos que tenemos, si no tomamos decisiones ahora mismo sobre nuestro cuerpo, en el futuro, ¿cómo vamos a tomar decisiones sobre nuestro país como ciudadanas? Bueno, habiendo tenido la experiencia de la participación política directa a través de un partido político feminista, si a mí el día de hoy me preguntaran cómo veo yo los derechos políticos de las mujeres, lo primero que yo tendría que decir es que poder votar y poder tener posibilidad de tomar decisiones es muy importante, pero no es suficiente. O sea, yo creo que todas estamos convencidas que tenemos que abrir los ojos muy bien para ver cuáles son las mujeres que nos están representando. La otra trinchera es la participación de las mujeres en las organizaciones mixtas, en los espacios de toma de decisiones. Ser mujer en la política significa que vos tenés que ser fuerte, tenés que ser valiente y no dejarse manipular, ¿verdad? Porque muchas veces al inicio sí hubo compañeros que querían decirme, por ejemplo, cómo votar y qué votar. Entonces yo les dije que no, que yo iba a votar de acuerdo a lo que yo sabía que debería hacer. Y eso quiere decir que una, al llegar acá, debe llegar aquí conociendo las leyes, porque si llegas acá y no sabes eso, entonces ahí es donde viene el manipuleo. Este país y las comunidades y el mundo entero está lleno de mujeres que estamos haciendo cosas muy diversas para tratar de que este mundo sea mejor. Unas desde la cocina, otras limpiando, otras en la Asamblea Legislativa, otras formando a otras mujeres. Es parte de una herencia de rebeldía que tenemos las mujeres. Esta es una gran lección para subirse a alguno de los vagones del tren de la participación política. Y desde ahí podemos hacer valer nuestra voz y recordarle al Estado que lo prometido es deuda. Bueno, la rendición de cuentas hay que entenderla como una aspiración que todos los ciudadanos de una democracia deberíamos tener para fortalecer esa democracia. Y la rendición de cuentas parte del principio de que nuestros gobernantes son depositarios del poder ciudadano. Y en ese tanto, estos gobernantes están obligados a rendirle cuentas de sus actos a la ciudadanía, que es quien los elige. ¿Y si resulta que esos actos atentan contra nuestros derechos? ¿Quién podrá defendernos? ¿Usted qué haría? Le tendría que correr a ver qué se puede hacer sobre este derecho sobre el mío, ¿verdad? Ir a la organización que hay que ir. Son muchas. Realmente no sé los nombres así como para darle una descripción de cada una, pero sí sé que dependiendo del caso, para todo hay un apoyo. Le pregunto a gente que conozco. Yo creo que, bueno, a las autoridades necesarias. ¿Qué otra cosa uno tiene que hacer? Ir a la radio, ir a los diferentes medios de comunicación para hablarlo. Probablemente acudiría a la Defensoría de los Habitantes, que es una institución que tiende a velar mucho por los derechos de uno. Bueno, he oído hablar del INAMU, de los derechos humanos. Pues sí, existen varias instituciones que velan por nuestros derechos y eso está muy bien, pero las instituciones no son superhéroes.
¿Qué pasa con lo que cada una de nosotras quiere y puede hacer para mejorar la cosa? Bueno, la ciudadanía tiene que ser proactiva y hoy más que nunca, por los desafíos que el país tiene que ser propositiva, ¿verdad? Tenemos desafíos muy importantes como nación, frente a los cuales no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que los políticos hagan. Eso me suena muy bien. Por ejemplo, los grupos de mujeres han venido construyendo agendas locales y regionales donde plantean sus necesidades, pero también las soluciones, porque no se trata de quedarse esperando que el Estado responda. En otras palabras, es como un toma y dame. Por un lado, el Estado abre espacios, nos dice cómo le fue y con esa información podemos sacar nuestras propias conclusiones. Por un lado. Y por el otro está la decisión de cada una de nosotras de participar y colaborar. Para muestra, un botón. El Foro de las Mujeres. Un espacio desde donde diferentes organizaciones se unen para apoyar e impulsar, pero también para guiar con sus preguntas y opiniones el rumbo del INAMO. En ese sentido, por ejemplo, instancias como el INAMO es una institución que hay que fortalecer. Hay que fortalecer en un contexto nacional donde todavía hay como una especie de doble discurso, ¿verdad? Por un lado, se dice, sí, reconocemos los derechos de las mujeres, pero cuando las mujeres quieren manejar temas como salud reproductiva o como ir más allá en los derechos políticos o en el tema del empleo, opera una doble moral y ahí todavía la sociedad costarricense tiene desafíos importantes de proteger, de consolidar y de ampliar los derechos de las mujeres. Pero en principio, y el más importante, de reconocerlos en la ley y en la práctica. Ya sabemos, las mujeres tenemos derechos y debemos vivirlos y ejercerlos como un solo conjunto de principios que nos hacen ciudadanas activas de una democracia, en igualdad de condiciones y oportunidades, y con derecho a tener derechos. Que esto no es fácil, es cierto, pero también es cierto que para cruzar el río hay que mojarse. Ahora sí, chiquillas, ¡vamos! Sin precio ni valores al natural, opaco se nos limita un espacio pintado en tonos de triste. Del paisaje se nos borra y de injusto se nos viste. Y tomemos la paleta y empecemos a crear matices neutros y justos y a teñir de mujeres este mundo. Y tomemos la maleta y empecemos a crear matices neutros y justos y a teñir